Acompáñenme por favor a Romanos 5:17. Romanos 5:17. Y un consejo, debido a varios comentarios que ya se han acercado algunos, ¿quién consideró que era muy complejo el tema del domingo pasado? Levante su mano quien consideró que estaba demasiado complejo como para que pudiera comprenderlo totalmente. Levante su mano. ¿Nadie? No les dé vergüenza, esta no es una pregunta capciosa ni les voy a decir que están mal. Honestamente, si alguien siente que lo perdí, con toda confianza acércase y lo regresamos, a golpes o patadas, como sea, lo regresamos, para que vayamos en el mismo pensar. Hoy vamos a meternos a otro tema más que fundamental. El domingo les dije, este es un tema fundamental, bueno, este también. De hecho, por eso me gusta mucho la carta de los Romanos y por eso les había comentado que en lugar de reservarlo para un curso, que obviamente estoy recortando muchas cosas que en un curso veríamos, pero digo, porque el curso nos tomamos 3 horas hablando y estudiando y obviamente no las puedo tomar hoy, ¿verdad? Desde este tiempo. Entonces estoy tomando cosas muy básicas, pero profundamente importantes y trascendentales, que echan por tierra muchísimas enseñanzas cristianas de hoy en día. Cuando tú analizas lo que te han enseñado en cuanto al cristianismo y te pones a leer Romanos a detalle, se te acaba lo religioso. Se te acaba todo el falso cristianismo que podrías tener, porque lamentablemente muchas cosas que se enseñan, cuando lo comparas con lo que Romanos dicen, caen de una forma muy vergonzosa y lamentable. Así que vamos a leer el pasaje con el cual nos vamos a basar hoy. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y aquí hay dos palabras claves: don y justicia. El tema de hoy, o el nombre, es el don de justicia. ¿Cómo van? Abro un paréntesis. ¿Cómo van los del grupo de la enseñanza? Los de mi grupo de enseñanza. ¿Ya leyeron todo el material que les mandé? A ver, levante la mano el que todavía no lee todo. ¿Qué pasó? Dije uno, no hombre, casi todos. Por favor, échenle todas las ganas. Acuérdense que si tienen alguna duda en ese asunto, pregúntenla con confianza, porque una vez que acaben de leer y aclaremos esas dudas, empezaremos con el rol para ir dando la oportunidad de que las personas pasen, expongan un tema y entre todos le tupamos con la Biblia. En el buen sentido, ¿verdad? Hoy en día, hablar de la verdad bíblica es ir a pelearse con la gran mayoría de los evangélicos, ¿verdad? No es el no creyente el que te pone peros, no es el no creyente el que se opone a la Escritura, son los propios creyentes los que se oponen radicalmente a lo que la Biblia dice. Así que no tenía pensado hacerlo, pero lo voy a hacer. El domingo, bueno, el miércoles hablé algo de apologética. Los que vinieron el miércoles se acordarán bien, y mencionamos o hablé sobre le llaman el argumento moral, y también hablé sobre el dilema de Eutifrón. No les dije cómo se llamaba, pero lo vimos. Son argumentos que vemos que Pablo utilizó, y argumentos que nos ayudan a entender cómo defender por medio de lógica simple lo que la Escritura dice, cómo tenemos más herramientas para demostrar que hay un Dios, no nada más en la Biblia. Y vemos que Pablo, en el discurso a los griegos, en el Areópago, no citó para nada la Escritura. No dijo como dice el pasaje tal ni nada de eso, sino que su discurso, por medio de la cultura de los griegos, lo que él había percibido y lógica simple, puso un argumento o un punto a favor de que hay un Dios y que ese Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Y el miércoles hablamos sobre el bien y el mal, si es relativo o no, y cómo el bien y el mal objetivo demuestra la existencia de un Dios. Así que a los maestros que están en mi clase, además del material que ya les di, vamos a echarnos un round también en cosas de apologética, porque hablar de la Biblia en nuestros días tienes que saber defenderte. Y temas como el de hoy, bueno, vamos a irlos desglosando poco a poco, pero te vas a dar cuenta cómo es muy fácil que muchos cristianos se levanten en contra de lo que vamos a analizar hoy.
Y dejo en claro que todo lo que voy a decir no es conclusión mía, sino que aquí está claramente en la Escritura, y por eso te voy a dar un montón de textos bíblicos para demostrar que no lo concluimos nosotros, sino que es claramente manifestado en la Escritura. Entonces, el don de justicia, tomándolo del domingo pasado, demostrando que nadie es justo, ¿verdad? Recordemos las palabras de Jesús en Juan 3:19 y Juan 8:34. Primero, Juan 3:19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Y ¿se acuerdan que analizamos el domingo? Pablo presenta dos argumentos para el humano. Estás por dentro con una tendencia a los malos deseos, estás depravado internamente, y en tu razonamiento también tienes un razonamiento depravado. Dios, dice Romanos, lo analizamos en capítulo 2 y 1, te entregó a tus malos deseos y a tu razonamiento pervertido. Así que si por dentro siempre tendemos a los malos deseos, malos, entiéndase, lo opuesto a lo que Dios diseñó, y por consecuencia mi razonamiento, las decisiones que tomo jamás me llevarán a Dios, porque esa es la condenación. La luz vino al mundo, pero prefieres las tinieblas porque tus deseos son malos. Tus deseos malos corrompen también tu razonamiento. Nunca, de los nunca, te acercarías a Dios, ¿ok? Y luego, Juan 8:34 nos dice Jesús: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Si tus deseos son continuamente malos y tu razonamiento es corrupto, estás condenado, eres un esclavo del pecado. Pero no, yo quisiera que entendiéramos que cuando Pablo hace referencia al pecado, no te lo imagines como un ser, una especie de entidad que se llama pecado y que hace cosas. No, nuestros deseos egoístas son pecaminosos del pecado hamartia, errar al blanco. Lo que deseamos no es lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces estoy esclavizado, quita la palabra pecado y yo te puedo decir igualmente válido, estás esclavizado a tus propios deseos egoístas. Haces lo que tú quieres y lo que tú quieres jamás te va a llevar a Dios, porque lo que Dios quiere es opuesto a lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, cuando los cristianos oran y les presentan sus peticiones, ¿Dios te las va a conceder? De entrada, ya demostramos que lo que tú quieres es opuesto a Dios. Para que tú quieras algo que concuerde con lo que Dios quiere, necesitas que te cambien esa naturaleza que tienes. ¿Me explico? Entonces, es común ver cómo los cristianos piden cosas, muchas cosas que ellos desean, y Santiago les dice: piden y no reciben porque piden mal. Por eso cuando oramos no pretendemos cambiar la voluntad de Dios, ni pretendemos que Dios nos conceda lo que nosotros queremos, porque entendemos que lo que nosotros queremos siempre es depravado. Ahora, esto no significa que ninguna persona en el mundo puede hacer algo bueno, ¿ok? No estamos diciendo que los ateos todos son bien malvados, porque hay ateos más morales que muchos cristianos. Hay ateos que hacen muchísimas cosas mucho mejor que los propios cristianos que se autodenominan hijos de Dios. Así que una persona, un ser humano natural, puede encontrarse haciendo cosas buenas, llevar comida a los pobres, ayudar, salvar a muchos en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sus motivaciones, sus deseos, aunque haga cosas buenas, sus deseos son corruptos. ¿Me explico? Por eso, según la Escritura y según Jesús, tú no puedes escoger la luz, ¿ok? Quiero que quede bien firme esto por lo que vamos a analizar hoy. Porque entonces cuando te dicen, haz esta oración de fe y pídele a Jesús que entre a tu corazón, ¿realmente pasa eso cuando tú pides eso? Es decir, la tan común idea de Jesús el caballero, ¿verdad? Dios el caballero, que no va a hacer nada hasta que tú se lo pidas, ¿ok? Si Él no puede entrar a tu vida hasta que tú se lo pidas, y tú eres corrupto y no quieres nada con la luz, ¿cuándo se lo pedirías? Dices, espérate, pero si yo se lo pedí. Ah, ok, sí se lo pediste, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo es que tú le pediste eso? ¿Qué te llevó a pedírselo? Romanos nos va a llevar a ese punto. Todavía no llegamos ahí, pero Romanos empieza a poner las bases y nos va a llevar a un tema tan controversial para los creyentes no bíblicos, sin ofender, en cuanto a la
predeterminación, predestinación, que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Y dicen, es imposible, todo está en tu decisión. Y los que dicen que es imposible que la predestinación exista, tienen un problema, porque la Biblia lo dice. Así que nunca digas que no existe la predestinación o que no es bíblica, porque literalmente lo dice. Basta leer Romanos 8 y 9. Entonces, puedes decir, no la entiendo. Esa es una respuesta perfectamente bíblica, ¿verdad? Ahí está la predestinación, ahí está el libre albedrío, las decisiones del hombre. Puedes decir, no la entiendo, pero no digas, no existe, o no es posible, o no es de Dios, porque claramente está escrito. Entonces, antes de entrar a la predestinación, que es uno de mis temas más favoritos, de entre los muchos favoritos que tengo, necesitamos entender el don de justicia. Porque esto empieza a resolver la pregunta que mencioné el domingo pasado. ¿Se pierde la salvación? ¿Cómo la ganas? Entonces dicen, espérate, yo hice una oración de fe y le dije, Jesús, entra a mi vida, y lo hice libremente. Claro, pero según la Escritura entonces tienes un problema, ¿no? Porque Jesús dijo que tú no eliges la luz, amas las tinieblas. Entonces algo sucedió y lo vamos a dejar pendiente cuando lleguemos a Romanos 8 y 9. Pero te concedo el hecho, digamos que es cierto, ok, tú lo decidiste. Bueno, recibiste la salvación, ¿ok? ¿Cómo es la lógica de los cristianos que enseñan que pecando se pierde la salvación? Bueno, pues si peco y ya no me congrego, entonces ya no eres salvo. Y la Biblia dice que hay un libro en el que Dios tiene escrito a todos los que van a ser salvos. Entonces, cuando una persona pierde su salvación porque pecó demasiado, pausa, todos pecan, ¿verdad? Estoy hablándole a puros pecadores, ¿cierto? Ok, ¿qué tanto tienes que pecar para que la pierdas la salvación? Dices, pues poquito no, porque todos pecamos poquito. Tienes que pecar muchote, así, exagerado, algo grotesco y descarado, entonces la pierdes. Entonces Dios dice, te borra del libro. Pero luego dice, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, ya agarré la onda. Me fui con falsos deseos, aquí estoy y me arrepiento. Dios dice, bueno, vaya, échame la pluma y vuelve a escribir tu nombre, ¿verdad? Pasa el tiempo, te vuelves a equivocar, pecas otra vez muchote. ¿Qué hace Dios? Dice, ay, Hernán, ¿te arrepientes? Dice, bueno, qué bueno que este papel es celestial y no se rompe, ¿verdad? Porque después de mucho borrón, la hoja no queda igual y te vuelve a escribir. Entonces se vuelve en un juego de azar como la ruleta rusa de que... Y cuando disparas, si te queda la bala es como la salvación. Cuando Jesús venga, híjole, depende de cómo andabas. ¿Estabas escrito o no? ¿Andabas mal? Perdiste. ¿Andabas bien? Ya lo hiciste. ¿Sí o no? Esa es la lógica, ¿no? Bueno, en ningún lado de la Escritura dice eso. En ninguna parte de la Escritura. Leamos lo que dice Mateo 19, 25 al 26. Porque cuando llegamos a la predestinación nos vamos a meter de lleno en cuanto a si se pierde o no. Pero este es el primer escalón en ese tema. Dice Mateo 19, 25 al 26. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Acuérdense que Jesús acababa de hablar sobre los ricos, ¿verdad? Que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja. Y esta es una comparación, ¿verdad? Tan absurdo es que un camello pase por el ojo de una aguja como a un rico entrar al reino de los cielos bajo el contexto de los ricos de aquel tiempo, ¿verdad? Que un rico era el que estaba más cerca de Dios porque tenía más bendición. Y también eso muchos cristianos lo creen, ¿verdad? Mientras más dinero tengo, más bendecido estoy. Pero Jesús da una cachetada así directo. ¡Pah! Un rico no va a entrar al reino de los cielos porque es rico. Entonces dice, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Porque si en el contexto de aquellos tiempos son los ricos los más cercanos a Dios, si ellos no pueden salvarse, entonces ¿quién? Y lo dice un pobre pescador como Pedro, que está lejos de la abundancia y por consecuencia en su creencia de aquel tiempo estaba lejos de Dios. Dice Jesús, versículo 26, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Entonces, ¿cómo te salvas?
Para un ser humano, según lo que leímos en Juan, con malos deseos y razonamiento corrupto, que no se acerca a la luz porque ama más las tinieblas, es imposible salvarse. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. ¿Y la oración de fe? ¿Cómo ves? La oración de fe es la excepción a esto. Aquí debería ser un asterisco. Aplican restricciones. Porque la oración de fe es así, te hace posible la salvación. Claro que no. Para los hombres es imposible. Y por eso el domingo pasado demostramos que nadie es justo. Así que es imposible que tú te salves. Dice, seguimos leyendo el versículo 26, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Tú no puedes. Es imposible que el ser humano haga algo para salvarse. Es Dios el que puede salvarlo, no tú. Nada de lo que tú hagas puede darte la salvación. Luego vayamos a Romanos 5:17. Aquí recordamos lo que enseñó Jesús y veamos cómo lo que Pablo nos va a enseñar con mucho más detalle es perfectamente armonioso con lo que Jesús dijo. Así que Pablo no está partiendo de la nada e inventándose esto que vamos a leer. Tiene como base a Jesús y Jesús, a su vez, tiene base en todo el Antiguo Testamento. Entonces, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por la transgresión de uno, ¿se acuerdan que analizamos el domingo? Por Adán. ¿Cuántas veces se equivocó Adán? Dice, tienes que pecar muchote para perderla. ¿Cuántas veces pecó Adán? Una. Y fue así tan bárbara, mató a los animales y se acostó con una leona, algo así pervertido. No, ¿qué fue lo que hizo? Desconfió de Dios. Tomó el consejo de serpiente, vio que a su vieja no le pasó nada, porque ahí estaba, según el original, y mordió. Y ese un solo error lo condenó. ¿Cuánto necesitas tú para perderla? Si es que la tienes. Entonces aquí el muchote, así muchos pecados, entra en conflicto con la idea siempre desde lo que pasó con Adán, ¿ok? Entonces, según Pablo aquí en la carta de los Romanos, dice, ok, si por la transgresión de uno solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. Reinarán en vida significa que estaremos vivos y reinando, ¿ok? Por medio de Jesús. ¿Pero qué se requiere? Según este pasaje se requieren dos cosas, ¿verdad? Gracia abundante y el don de la justicia, que no provienen de ti y no es algo que tú hagas, ¿ok? Cuando dice gracia abundante, analicemos el original para no perdernos con nuestra cultura y nuestro idioma, sino irnos a lo que realmente dijo Pablo. Gracia es el griego charis, que se traduce como bondad, favor hacia alguien o algo. Gracia. Favor hacia alguien, ¿verdad? Algo que te quieren dar, algo que es por bondad. Bondad del que lo da, no bondad del que lo recibe. Y la palabra abundante es periseia, que se traduce como abundante, entre paréntesis, lo que excede la expectativa normal. O sea, si tú vas a que te llenen el tanque de gasolina y le dices, échale 100 pesos y esperas, no sé bien la conversión, esperas 10 litros, por así decirlo. ¿Te dieron gracia o es gracia que te pongan los 10 litros? No. Gracia es que tú le pagues 10 y te pongan 20. Abundante es que supera mi expectativa porque yo esperaba 10 y me pusieron otros 10. ¿Pero qué hice yo para eso? Nada, por eso es un favor, ¿ok? Esa es la primera cosa, gracia abundante, más allá de lo que esperaba por la bondad del que lo da. Y la segunda es el don de la justicia. La palabra don es el griego dorea, que se traduce como regalo dado libremente, sin pagar nada a cambio. Por lo tanto, es recibido sin mérito alguno, ¿ok?
Otra vez, regalo dado libremente, sin pagar nada a cambio, por lo tanto, recibido sin mérito alguno. Ese es un regalo que Dios da sin que tú lo merezcas y sin que tú puedas dar algo a cambio. ¿Ok? Y la palabra justicia es dikaizoune, que se traduce como justicia, aprobación judicial. Entre paréntesis, bajo el contexto, es aprobado por Dios. Esta palabra justicia no significa que no pecas. ¿Qué significa? Que eres aprobado por Dios. Ojo con esa. El don de la justicia, el regalo inmerecido, que no puedes dar nada a cambio de ser aprobado por Dios. ¿Ok? ¿Tiene que ver con pecado? No. ¿Tiene que ver con la cantidad de buenas obras que haces? No, porque es un regalo inmerecido. Estas dos cosas que hacen que un día se cumpla la promesa y reines. Es la salvación. ¿Qué se requiere entonces? Gracia abundante y el don de la justicia. ¿Y tú qué tienes que hacer? Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. O sea, no nada más nos morimos porque venimos de Adán, sino porque todos pecamos. ¿Ok? Y luego nos brincamos 15 y 16. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don, otra vez es la palabra regalo, que vino por la gracia, otra vez la palabra gracia, de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Está hablándonos otra vez de estas dos mismas cosas, ¿verdad? Versículo 16, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Analicemos un poco más a detalle esto. ¿Cuántos pecados se requieren para que pierdas la salvación? ¿Cuántos pecados se requieren? Quita la palabra salvación, a lo mejor nos revuelve con cosas que ya sabemos. ¿Cuántos pecados se requieren o cuántas transgresiones, cuántas fallas se requieren para que seas condenado? Una sola. Entonces, si al pecar pierdes tu salvación, ¿cuántos podrían mantenerla? Podrás decir, bueno, la puedo mantener unas 8 horas porque me quedé dormido, ¿verdad? Me dormí a las 10. Suponemos que no soñé nada feo, me perdí. De eso es como a mí me pasa mucho, no sé si alguien más, te duermes y te olvidas de que existes, ¿verdad? Despiertas y dices, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y dónde estoy? ¿Verdad? Ya me acordé quién soy. Y ahora sí continúas tu vida. Dices, ¿pequé? No pequé, ya la hice, ¿verdad? Ojalá Cristo venga cuando esté bien dormido, que me encuentre sin mancha y sin pecado. Fíjate lo ilógico, ¿verdad? ¿Cuántos pecados, cuántas fallas necesitas? Una sola. Dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva, otra vez esta viene del don, la dádiva que lleva a la justificación, el regalo que lleva a que seas aprobado por Dios, tiene que ver con una multitud de transgresiones. O sea que tienes muchos, pero hay un regalo que te hace que seas aprobado ante Dios. Así que ¿con cuántos pecados pierdes ese regalo? Esa caray. Y espérate, porque no lo vamos a analizar hoy a detalle, pero dicen estos que andan enseñando salvos, siempre salvos, enseñan a la gente a pecar. Que al cabo que le dicen que no importa cuánto peques, como quiera eres salvo. Bueno, discúlpeme, pero con todo respeto, eso es una gran ignorancia en cuanto a la Escritura. Y el domingo que sigue nos vamos a centrar en eso. Es imposible que alguien que sea hijo de Dios viva en los placeres de la vida. Entonces, cada que te digan salvo, siempre salvo, dile, Señor, no le tomes en cuenta eso que acaba de decir. Perdónalo porque no sabe lo que dice. Porque si así fuese,
Esa persona que piensa, puedes pecar lo que quieres, ¿cuántos pecados se requieran para que seas condenado? Así que no tiene sentido. Sigamos leyendo entonces, 18 y 19, Romanos 5, 18 y 19, dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un solo acto de justicia. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La palabra justos aquí es la misma que justicia, aprobado por Dios. Debido a un solo acto de un solo individuo. ¿Quién es? Jesús. Ok, entonces yo estoy condenado porque Adán hizo una sola cosa. Y está diciendo Pablo, y ahorita vamos a entrar a detalle, Pablo está diciendo que por una sola cosa que hizo Jesús, van a ser aprobados por Dios. Muchos. Al igual que con Adán la condenación, por medio de Jesús, la justificación. Ok. Entonces, es un regalo, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta que puede ser un tanto aparentemente lógica. Si la salvación es un regalo inmerecido y no se requiere pagar nada a cambio, bueno, ¿qué puedo hacer para merecer ese regalo? Quiero que analices esa pregunta, Acabamos de ver que el original dice que la salvación, las dos cosas, la abundante gracia y el don de justicia, son una dádiva, un regalo no merecido, no puedes dar nada a cambio, por la bondad del que lo da. Y luego preguntas, ¿cómo puedo merecer ese regalo? Dices, ¡qué bárbaro! Te estás contradiciendo en la propia pregunta, ¿no? Porque un regalo es inmerecido, entonces ¿cómo te lo mereces? Es un absurdo lo que estás preguntando. Es una pregunta completamente absurda. Pero suena muy lógica, ¿no? Si te dicen, oye, ya están regalando chicles. ¿En serio? Sí, de esos de las muestras gratis. Órale, ¿y luego qué hago para que me den? Dices, ¿no entiendes que están regalando chicles? Dice, no, espérate, Hernán, tiene que ir a donde está el de los chicles. ¿Sí o no dicen los cristianos eso? Ahí está Dios. Y quiere salvar a todos. Pero si tú no vas, no te va a salvar. Y luego te dicen bien bíblicos, ¿verdad? Acuérdate que Dios dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ya ves, el problema es que Apocalipsis 3, el problema de ellos es que Apocalipsis 3 no le está hablando al incrédulo, sino a la iglesia que lo dejaron fuera, a Jesús, ¿verdad? La iglesia de ahí se olvidó de Jesús, que Jesús tiene que decirles, iglesia de Jesús, aquí estoy, ábreme. Pero en ningún momento está hablando con el incrédulo que está perdido en sus malos deseos y su razonamiento corrupto, y que aunque Jesús le dijera, déjame entrar, ¿qué fue lo que nos dijo Jesús al principio? La luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas. Así que tú tienes que ir a Dios para recibir ese regalo, tampoco, jamás de los jamases irías. Y no es mi conclusión, lo dijo Jesús, lo dice Pablo y lo dice toda la Escritura. Entonces, si hay un regalo y no puedo dar nada a cambio, mis obras no tienen nada que ver y no puedo ir a Él, simplemente se confirma que Jesús dijo, para ti es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Romanos 3, 21 al 24. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, acuérdate, el don de justicia. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces aquí sí nos da un tip. ¿Cómo le haces para recibir ese regalo? Ya demostramos que no hay nada que tú puedas hacer, pero Pablo dice, se recibe mediante la fe. Ok.
lamentablemente muchos dicen, todo lo que necesitas es fe. Dices, ¿y qué es la fe? Pues creer. Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dices, van a ganar los Rayados. Tengo toda la fe. Mandémosle las buenas vibras al equipo. Porque estamos seguros, tenemos la certeza de que vamos a ser campeones. ¿Y van a ganar? Así de ilógico pensar que los Rayados van a ganar porque tú estás seguro es pensar que te vas a salvar porque te sientes seguro. ¿Verdad? Si el nivel de seguridad de los aficionados en el estadio determina si el equipo gana o no, realmente quién es el héroe cuando juega, el equipo que está jugando o la raza de aficionados que están bien seguros que va a ganar y por eso ganan. Fíjate que cuando el creyente dice, es que yo estoy seguro de que va a pasar y mi fe compromete su poder, porque es una canción famosa, ¿verdad? ¿Quién es el Todopoderoso entonces? Tú, que piensas que comprometes a Dios por algo que tú haces. Y eso es herejía. Completamente opuesto a la enseñanza de la Escritura. Pero se oye bien espiritual, ¿verdad? Entonces, cada vez que cantabas, pero sé que mi fe compromete su poder, rematabas, y tú lo harás. Y dices, qué bárbaro, qué barbaridad. Le estás diciendo a Dios, Señor, yo tengo el control. Y tú estás obligado si yo quiero. Y si yo quiero, tú lo harás. ¿Qué tan cristiano se oye? ¿No se oye más satánico? ¿Y entonces por qué lo cantan en las iglesias de Jesucristo? ¿Cuántos de aquí lo cantaron? A ver, para quemarlos de una vez. Yo la canté, ¿alguien más? ¿Y quiénes dijeron? Cuando canto esa siento la presencia. Siento la presencia de Dios. Fíjate, yo la sentía y sí, Señor. ¿Qué era entonces? ¿Tú crees que Dios diga, mira Hernán lo que está cantando? Déjame voy y lo lleno con mi presencia, porque está bien el muchachote. Qué ridículo. Es el colmo de la ignorancia, ¿sí o no? Y fíjate que yo lo cantaba. Yo no te estoy diciendo ignorante, me estoy diciendo y te incluyo conmigo. Que es muy distinto, ¿no? Ok. Entonces, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo. ¿Y la fe? Si crees, serás salvo. Falso. Las iglesias hablan mucho de fe y la fe se le han aplicado a muchísimas cosas, pero no es la fe la que salva. ¿Verdad que no? Es el regalo. El regalo de la justicia, el don de la justicia. Eres aprobado por Dios como un regalo. Porque Jesús hizo un acto de justicia. Y por lo que Él hizo, y ahorita vamos a ver, por lo que Él hizo, Dios dice, hey, te lo regalo. ¿Ok? Y ese regalo se recibe por fe, mediante la fe. Y quisiera que analizáramos lo que el original dice aquí. La palabra mediante, porque es mediante la fe, ¿verdad? Mediante es la palabra día, que se traduce como debido a, por medio de, se refiere al instrumento o medio utilizado. Y la palabra fe es pistis, ser persuadido por medio de evidencia y argumentos. Ok. ¿Es posible que tú puedas generar fe? Sí, muchachos, tengamos fe, tengámosla. Lo que este mundo necesita es fe. Órale, ¿y cómo la tengo? Pues tú cree. Falso. Falso. Debes ser persuadido. Alguien te debe convencer. Bueno, pero yo lo creo. No es bíblico. No es bíblico. Eso es ignorancia y casi hechicería. Pasé por un puestecito. Un señor que yo vi que vendía, al principio se veía que tenía muchos problemas financieros. Y estaba sentado en el suelo y compró una franela roja y la cortó en muchos pedacitos.
Y me fijé porque los pedacitos no estaban cortados ni siquiera así cuadritos, estaba como que a como pudo. Y pasaba la gente, tú pasabas a un lado y él te agarraba la mano y te ponía un trapito en la mano, un pedacito del trapito. Y te decía, es para la buena suerte, coopérame con lo que tú quieras. Cualquier persona que haya visto a un lado vería que están las tijeras, la franela y el montón de pedacitos. Entonces tenías dos opciones, o le crees que realmente vas a tener buena suerte por ese cachito que te dio, o dices, pobre hombre, le voy a cooperar algo. Y espérate, ¿qué está tratando de hacer? Convencerme de que ese trapito me va a traer buena suerte. Yo vi que varias señoras pasaban y, sí, hasta le decían, no, que no sé qué, y le decían, no, que apriétalo bien fuerte, que no sé qué, y la señora sacaba el dinero y le daba, se iba. Bueno, pasaron los días y vi cómo fue prosperando, porque luego ya no nomás vendía trapitos, ahora los vendía con la franela, como yo imagino que compró más franela, ya hizo como bolsitas, y adentro tenía papelitos. Entonces ya te decía que el papelito, el costalito de la buena suerte. Bueno, pues me lo topé otra vez y ya tiene un puestecito más formal. Y me acerqué a ver los productos. Me sorprendió la similitud entre el cristianismo actual y lo que ese señor vende. Porque tenía muchos frasquitos con calcamonías ya, o sea, bien impresas y todo, donde decía... me apantalló porque un spray así grandote, eso es como de la pintura. Y decía, venía un águila aquí y decía, abate envidias. Otro decía, el llama clientes, el levanta negocios, el tapabocas. ¿En qué consistía? En que, bueno, tú llegabas y decías, señor, quiero un servicio completo tapabocas. No te la tapaba a ti. Agarraba ese y tú te... para que te caiga todo, ¿verdad? Con eso, este poder especial hace que la gente que habla mal de ti se le calle la boca, se le va a tapar la boca. No le quise preguntar cuánto cobraba, porque ni me dio un baño tampoco, Voy a decir, y ya vengo, mira, con el servicio completo. No, lo más asombroso es que todo eso lo enseñan en las iglesias. ¿Lo has visto? ¿Qué tienes que hacer para comprarle un tapabocas? Pero no tapabocas, ¿verdad? Uno para tapar las bocas, o un llama clientes. Consiste en que si tú te lo pones, los clientes te van a empezar a llamar. Exactamente lo mismo se enseña con el movimiento de fe. Tú créelo y las cosas van a pasar. ¿Sí o no? Es más, ni te echa nada. Se lo ahorran. Pero tú créelo. Si eso fuese cierto, entonces yo me echo el llama clientes y el levanta negocios y sería millonario porque lo creo. La fe bíblica es imposible que tú la generes, porque la fe bíblica, pistis, es ser persuadido. Te convencieron mediante evidencias y argumentos. Para que tú puedas tener fe en Dios, bíblicamente es porque Él te convenció. Te dio argumentos y te dio evidencia. Y estás convencido. A eso se le llama fe. Y si eso pasó, entonces te dan el regalo de la justicia. ¿Qué tienes que hacer tú? No puedes hacer nada, porque tú no puedes generar fe. Entonces, ¿quién tiene fe? Nadie. ¿Cómo? ¿No me estás entendiendo entonces? Yo no dije cómo la conseguiste, dije ¿quién tiene fe? ¿Y cómo la tienes? Porque Él te convenció, pero ¿tú se lo pediste? Entonces, viene por medio de la fe, no es fe la que salva, ¿verdad? Y fíjate, porque hay un versículo aquí medio raro, en el versículo 21 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Ok, esta justicia, el versículo 21 dice que se manifestó la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Leamos Romanos 25 y 26. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados,
pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo es que por medio de Jesús manifestó su justicia? Este asunto no lo separemos de lo que ya vimos. Está hablando del don de la justicia, el regalo. Esa es la justicia de la que habla aquí. Esa justicia que Dios te regala, ¿de dónde viene? ¿La creó? No, ya nos dijo que es por el acto de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús o cómo es que Dios manifestó su justicia? Pues dijo, mi justicia, la que les voy a regalar, es cuando manifestó a su Hijo. Jesús es la justicia de Dios que nos van a regalar, porque lo que Jesús hizo, ahorita lo vamos a ver con pasajes bíblicos, fue exaltado hasta lo sumo. Y dice, esa justicia es la que yo te regalo. Así que, ¿quién de aquí se salvó cuando hizo la oración de fe? Para empezar, ¿era fe esa oración? No. Es imposible que sea una oración de fe. Si te dicen, para poder avanzar en las cosas, primero tienes que hacer la oración. No, espérate. Para que tenga fe y por consecuencia una oración, primero necesitas convencerme. ¿Verdad? Y esa persona puede ser el medio que Dios use para convencerte, pero no es la persona quien te convenció. Así que una oración de fe, tal como se enseña, es absurdo. No puede ser el primer paso. No puede ser el primer paso porque no tienes fe. Puede ser el segundo paso una vez que estés persuadido. ¿Verdad? Así que cuando Jesús nos hablaba en Juan 6 y en Juan 10 y Romanos 8 y 9, Pablo hablándonos en esos capítulos, vamos a ver cómo es que llegó el momento en que un día le dijiste, Señor, aquí estoy. Ya sea que hayas hecho una oración de fe o no la hayas hecho, hubo un punto en el que algo cambió en tu vida y dejaste esos malos deseos y el razonamiento corrupto que te aleja de la luz. De repente algo pasa y te acercas a la luz, pero era imposible que tú lo hicieras y que tú lo decidieras, porque Jesús dijo que eres un esclavo del pecado. Eso que sucedió antes es la clave, antes de la famosa oración de fe. Pero la fe por sí sola no salva. Es el regalo de justicia que se te da si tienes fe. Y Dios es el único que te da la fe. Así que, ¿quiénes se salvan? ¿A quiénes se les da el regalo de la justicia? A los que tienen fe. Pero ¿a quién le da fe Dios? Si tú no la puedes obtener, ¿quiénes tienen fe entonces? ¿Cómo es que yo la tengo? ¿Cómo es que tú la tienes? Si tú no la pediste ni la buscaste. Porque Él te eligió. ¿Verdad? Todos van caminando hacia el pozo del abismo. Todos. Y no van tristes, felices. Y según leímos el domingo pasado, hasta se felicitan unos a otros. Bien, compadre, aquí vamos juntos porque así son los amigos. ¿Verdad? Y si un amigo te invita, como se dice acá, a pistear, ¿cómo le vas a decir que no a tu compadre? Algunos están dispuestos hasta a abandonar a su familia, pero no desairar al compadre. Y se van bien felizotes. Vamos a ponernos bien ebrios, compadre, y bien contentos. Ok. ¿Cómo le haces para que uno de esos diga, no, yo quiero hacer lo que le agrada a Dios? ¿Cómo lo convences? ¿Cómo lo convences para que le dé un desaire a su compadre? Ni su propia esposa lo puede convencer. Ni el hambre de sus hijos cuando se gasta todo el dinero. Ni los problemas de enfermedad que tiene a causa de la tomada. Ni que lo corran del trabajo, tampoco lo convence. ¿Cómo lo convences? ¿Cómo le haces para que tenga fe? Es un regalo. Es un regalo. Eso es lo que dice la Escritura, es un regalo. Y no lo mereces. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. No lo puedes pagar. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso,
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús para obtener esa justicia? Humillarse hasta lo sumo con tal de obedecer a Dios. Y fue obediente hasta la muerte. Y por eso Dios lo exaltó. Corrijo entonces la doctrina de que el sufrimiento de Jesús me limpia. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando analizamos lo que Jesús hizo? ¿Por qué sufrió Jesús? No lo golpearon y mientras más lo golpeaban decía, ya se me está pasando el coraje. Como muchos piensan. Y como lamentablemente muchos amigos católicos piensan que mientras más les duela, más fácil Dios los va a perdonar. Y pasan por las casas, les dan dinero para cumplir una manda. ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a ir de rodillas de aquí a la basílica. Y algunos que se sienten más mal dicen, me voy rodando. Y ahí van los pobres, bien caliente la cara. Y dices, ¿pero por qué? Porque quiero que Dios me perdone. ¿Qué dice aquí? Que es un regalo. Y dices, esos perdidos. No, los cristianos también son bien bárbaros. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Hay muchos cristianos que viven como quieren toda la semana y vienen y se dan un baño de pureza aquí el domingo. Y dice, ya me voy limpio. Igualmente absurdo. ¿Verdad? Pero leo la Biblia. Igualmente absurdo. Doy diezmos. Más absurdo todavía. ¿Qué haces? Los cristianos tratan de ganarse su salvación haciendo cosas. Dice, ok, te concedo que no me la gano, la conservo. ¿Cómo conservas un regalo haciendo cosas? ¿Que un regalo no es un regalo? Ahí me enseñó, bueno, cuando me peleaba mucho, yo tengo un hermano, no sé si muchos lo conozcan, y mucho tiempo pensaban que éramos gemelos. Ya no nos parecemos tanto. Pero aparte mi mamá es la causante porque nos vestía iguales a pesar de que no éramos gemelos. Entonces, ahí va uno y luego sale el otro igualito. Igual de flacos, todo. Vestidos iguales. ¿Cuál es la conclusión lógica? Son gemelos, pero no éramos. Imagínate tener que compartir todas las cosas. Si algo, yo le decía, bueno, cuando andaba de buenas le digo a mi hermano, te lo regalo. Cuando me caía bien gordo, ¿qué crees que hacía? Se lo quitaba. ¿Por qué? Porque ya no te lo quiero dar. Ya vienen mi mamá y mi papá, ¿verdad? Lo que se regala, ya no tienes el poder para quitárselo porque ya no es tuyo. No estoy diciendo que lo que Dios te dio ya no lo tiene. Estoy ilustrando el principio que dice la Escritura cuando te da un regalo inmerecido por la bondad de Él. Si yo me enojaba con mi hermano y se lo quitaba, ¿Dios pudiera hacer eso mismo conmigo? ¿Sí? Digan, no, hombre, Hernán, ya, o sea, ya estás hasta el colmo, ya. ¿Y si me arrepiento, Señor? Ah, caray, va a decir Dios, eso no lo había pensado. Te doy chance. Si eso sucede, le quitamos un atributo a Dios, que la Biblia dice, omnisciente. ¿Verdad? ¿Por qué te borrarías si ya sabes que te vas a arrepentir? ¿O por qué te escribirías si sabes que te vas a perder? Si Él tiene que escribir y borrar, le estás quitando un atributo. Ya no lo sabe todo. Y tiene que reaccionar a lo que tú hagas. Entonces, si Dios reacciona a lo que tú haces, ¿quién tiene el control de todo? Tú, no Dios. ¿Verdad? Ok. Entonces, nuestros amigos judíos ortodoxos van a decir, como decían en los tiempos de la carta a los romanos, ¿de dónde te sacaste eso? Los cristianos lo inventaron. Se lo inventó Pablo. Eso no viene en el Antiguo Testamento.
La Biblia dice claramente, por estas obras de la ley, si las haces vivirás, si no serás condenado. ¿De dónde te sacas que Dios te lo regaló? ¿Dónde tenemos la justificación en el Antiguo Testamento de que es un regalo? Si la ley es muy estricta, ¿no? Entonces me podrías decir, ¿y qué onda con todos los que apedrearon porque no reposaron el día de reposo? ¿Dónde está el regalo? Si fuera un regalo, ¿por qué no le dijo, compadre, no te preocupes, yo te lo regalo? ¿Por qué hasta ahora decimos, es un regalo, pero para ellos no fue un regalo? ¿O sí fue? ¿Cómo podríamos saber que no nos está picando los ojos Pablo y nos está contando cosas que Dios nunca dijo? Porque se llama el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando empezamos a analizar el Nuevo Testamento? Y dijimos, todo el Nuevo Testamento no tiene sentido si desapareces el Viejo Testamento. No puede subsistir por sí solo, porque el Nuevo Testamento nos habla solamente del Viejo Testamento. Nos revela y nos hace entender cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Así que, ¿en qué momento podríamos confiar que este asunto es bíblico, que no se lo inventó Pablo, que no fue un invento del cristianismo y que está prometido por Dios desde siempre? Pablo nos va a decir, o nos narra, y quiero leerlo tal cual, el asunto de Abraham, porque es importante que lo entendamos. Romanos 4, 1 en adelante, dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Por qué Abraham? Una pregunta que hace muchos años me la hicieron y no supe qué decir. Dices, a ver, cristianos dicen, yo me salvo porque Jesús murió por mí, ¿verdad? Ok. Los que no creen en Jesús y que son judíos dicen, yo me salvo porque cumplo la ley de Moisés, ¿verdad? Si tú le preguntaras a Abraham, ¿qué te contestaría? ¿Tú te salvas por? Y yo me quedé. A ver, no había muerto Jesús, ¿verdad? Ni había ley. Entonces, y dije, caray, no, pues porque Dios obra de maneras misteriosas. Tú solo créelo, confiésalo y di amén y ya. ¿Cómo es que Dios, se acuerdan esa pregunta, ya se les he hecho muchas veces, cómo es que Dios perdonaba los pecados de Abraham si todavía no moría Jesús? ¿Jesús se murió para que pudiéramos ser perdonados? Es sí y es no. Porque Jesús antes de morir le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Y él dice, espérate Jesús, todavía no te mueres. La muerte no era para perdonar pecados, porque Dios está perdonando pecados desde hace mucho. ¿Qué hizo con los pecados de Abel? Dijo, aquí espérate hasta que se muera Jesús. No, por eso ya leímos. Manifestó su justicia. En alto Jesús, esa justicia me la regala. Por eso me salva. Pero los pecados han sido perdonados desde siempre. Si no, ¿cómo me explicas, Abraham? Entonces diría el judío, espérate, yo me salvo por la ley. Bueno, entonces, ¿cómo se salva Abraham? Si no había ley ni evangelio. Romanos 4:1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, ¿cómo se salvó Abraham? Porque Dios le regaló, ¿qué? La justicia. ¿Cuál justicia? Caray, todavía no se muere Jesús. Entonces analicemos, sigamos leyendo. Versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica el malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces no es nuevo. ¿Ok?
Sigamos leyendo, versículo 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? O sea, ¿solo los judíos que viven la ley de Moisés pueden salvarse? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes de ser circuncidado? Antes y no después. Un punto que mata la idea de que solo los judíos se van a salvar por la ley de Moisés. Porque Dios contó a Abraham como justo antes de circuncidarse. Así que no puedes salvarte por la circuncisión, ni por la ley de Moisés. Es algo que sucedió antes de todo eso. Sigamos leyendo. Versículo 11 es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Entonces aquí Pablo demuestra que circuncidarse para nada sirve en cuestión de salvarte, porque es un regalo. Y el regalo se le dio a Abraham aún antes de que se implementara la circuncisión. Ni hablar la ley de Moisés, nada que ver. ¿Ok? Dice versículo 13 al 17, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Pausa. Aquí no se está hablando de una promesa. Si te salvas por la ley, ¿qué pasó con lo que Dios le prometió a Abraham? Dios le prometió antes de la ley. Y lo que está diciendo Pablo aquí, entonces, ¿la ley invalida la promesa de Dios? Claro que no. Porque lo que Dios dice, se hace. Y si Dios ya lo prometió, no hay quien pueda cambiarlo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Cuando hay una promesa de Dios, se cumple, porque uno de sus atributos es todopoderoso. ¿Verdad? Ok. Versículo 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Fíjate esta palabra. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Hay una garantía. A Abraham se le garantizó. Dice, esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Entonces aquí Pablo nos dice sobre la promesa. Y esa es la parte central. Esa es la raíz de todo el asunto. Ya vimos que no hay nada que tú puedas hacer, ¿ok? Dios te da un regalo, te regala la justicia. Y por ser un regalo es inmerecido y no hay que pagar nada a cambio. Y te lo da porque su gracia es abundante. ¿Ok? Esa justicia que te da, ¿de dónde proviene? Es la que Jesús ganó, por ser obediente hasta la muerte. ¿Ok? ¿Cómo es que una persona tiene esa justicia? Por medio de la fe, y es Dios quien te convence. Ahora, ¿por qué Dios está haciendo todo eso? Porque lo prometió. Lo prometió. Es una promesa de Dios, y todo lo que está sucediendo es porque Él lo prometió. Entonces, mi comportamiento, ¿dónde está en todo este asunto? Bueno o malo, ¿dónde está mi comportamiento? Fíjate que no está siendo tomado en cuenta para nada. Eso no es libertad para que hagas lo que quieras, no. Simplemente para el hecho de salvar, no tiene nada que ver todo lo malo que has hecho, ni todo lo bueno que has hecho. Se reduce en una promesa. Génesis 15. Analicemos. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Si tú lees Génesis, esta es la cuarta vez que Dios le habla a Abraham. Las veces anteriores, Abraham ha hecho caso al pie de la letra sin decir nada. Versículos 2 y 3. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios,
¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y es la primera vez que Abraham le dice, sí, pero no. No te creo. Simple. Dios le dijo dos cosas, te engrandeceré, te daré descendencia. En este punto ya tiene mucho. Y digamos que de una forma medio rara, ¿verdad? Porque por echar mentiras de su esposa, diciendo que era su hermana, le dieron muchos regalos. Y su esposa ya se iba a acostar con uno de los reyes, por todos los regalos que le dieron, y él, mira, Dios intercede, salva a la mujer de Abraham, y dijo a Abraham, no, por motivos de conciencia te regreso todo. No, dijo, vénganos tu reino, y se fue, ¿verdad? Con esposa y con todo lo que le regalaron. Está enriquecido, y Dios le dice, te voy a dar descendencia. ¿Y qué le dice a Abraham? No. ¿Para qué no me has dado hijos? Qué insolente, ¿no? ¿Cómo te atreves a dudar de Dios? ¿Cómo Abraham te está hablando Dios y tú le dices, no me has dado hijos? No te creo. ¿Cómo reacciona Dios? Versículo 4 y 6. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y lo mató, ¿no? ¿Qué hizo con Abraham cuando se atrevió a dudar? Le dice, no, Abraham, vas a tener hijos. Ese criado tuyo no va a ser tu heredero. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo consumió en su furor? Porque es natural que dudemos. Y es parte de lo que nos lleva a Dios. Si no tuvieras dudas, jamás te preguntarías. Si jamás te preguntarías, jamás encontrarías respuestas. Así que para conocer a Dios, el primer punto que es, se oye mal, pero es dudar. ¿Hay un Dios? Es un necio el que dice, está bien, te compro la idea, ¿qué tengo que hacer? No, pues tú nomás pacta con el reino. Árale, te va. Eso es fe, ya vimos que no. Para que seas persuadido, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Que tú no crees, ¿verdad? ¿Cómo Dios te va a convencer con argumentos si tú ya crees? El primer paso es decir, no creo. Así estamos todos, ¿sí o no? Todos en la humanidad. ¿Sí hay un Dios? ¿Cómo le haces para dejar de hacer cosas y venir a la iglesia y estudiar la Escritura? ¿Cómo te convenció? Y ahí sí las historias varían mucho, ¿verdad? Pero Él te convenció. ¿Qué está haciendo con Abraham? Mira, versículo 8. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Bueno, yo no sé qué tan evidencia fue. Mira el cielo. Y salió allá al cielo y vio todo. Dijo, bueno, Dios, te creo. ¿Qué tan poderoso era este argumento? ¿Te hubiera convencido a ti? Si viene un ateo y dice, yo no creo que hay Dios. Le digo, mira, compadre, ve. Mira el cielo. Y no se ve nada porque estamos en la ciudad, ¿verdad? Tendría que llevármelo al rancho, a un lugar allá. Ahora sí, mira el cielo. Y el ateo va a decir, sí hay un Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí entonces? Sigamos leyendo. Versículo 6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció él como justo. Luego versículo 7. Además le dijo, yo el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? A ver, espérate, no que ya había creído. El autor Moisés nos está diciendo, sí, Abraham le creyó, pero no precisamente en ese mismo instante, Te está contando la historia que sucedió. Entonces dice el versículo 8, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Y dijo Abraham, se va a hacer la carnucha, ¿verdad? ¿Para qué Dios le pediría eso? Muchos comentaristas que he leído dicen, bueno, es que él viene de una
un trasfondo idólatra, ¿no? Y en aquellos tiempos mataban animales y se los ofrecían a sus dioses, y pues a lo mejor Abraham ya agarró la onda y dijo, es para eso. Y dice el versículo 10, Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. ¿Eso se lo pidió Dios? No, ¿verdad? Dios le dijo, tráeme eso. Imagínate que tú eres Dios y le dices a Abraham, tráeme eso. Imagínate que no lo ves todo, ¿verdad? Y luego llegas y encuentras los animales partidos a la mitad. ¿Qué pensarías de Abraham? ¿Qué te pasa, Abraham? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces estas locuras, Abraham? En ningún momento se le dijo que partía los animales a la mitad. ¿Era porque lo hizo Abraham porque era un idólatra? No, fíjate, se metió en problemas, dice, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Dios no le dijo que los partiera. Abraham, ¿cuánto te tardarías en partir una ternera a la mitad? ¿Y le pidió un solo animal? No. Entonces ahí te imaginas a Abraham. Y luego están viendo los buitres o los animales que tienen allá que comen carroña. Con la pura sangre ahí tienes el pajarero, ¿verdad? Está Abraham batallando y vienen a querer comer. ¡Dame! Y ahí vienen y los espanta. ¿Quién le pidió eso a Abraham? Dios no, ¿verdad? ¿Qué está pensando Abraham? Este es el punto interesante de la promesa. Dios nunca le dijo, te prometo algo, ¿verdad que no? Abraham está entendiendo algo o está pensando en algo que no tiene que ver con la idolatría. El hecho de partir los animales nos revela qué es lo que está pensando Abraham. Leamos Jeremías 34, 18 al 20. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, está hablando Dios con el pueblo, los trataré como al novillo que cortaron en dos y en cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. ¿Para qué se partían los animales a la mitad? Esta tradición no lo dice. Vamos a hacer un pacto. Las personas hacían un pacto. Partes, en este caso dice un novillo a la mitad, y luego las partes que iban a hacer el pacto, el trato, por así decirlo, pasaban por el medio del animal, diciendo, así me haga Dios si no cumplo. Ese es un pacto de sangre. Y cuando pasas por ahí es para que veas y visualices lo que estás prometiendo. Así que cuando Dios le dijo a Abraham, trae estos animales, ¿qué pensó Abraham? Dios me va a convencer, hagamos un trato. ¿Verdad? Hagamos un trato. Dice el versículo del mismo de Jeremías, versículo 19, a los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, porque todos están haciendo el trato, ¿verdad? Los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Entonces esto nos ilustra la actividad que está haciendo Abraham, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo no voy a seguir leyendo Génesis, pero te lo platico. Dice que viene un tremendo miedo y tinieblas a Abraham, ¿verdad? Y luego ve una antorcha que se pasea por entre los animales cortados a la mitad. Y entonces Dios le dice que le dará descendencia. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el único que pasó por los animales? Abraham no pasó. ¿Quién fue el único que pasó? Dios. Dios está haciendo un pacto que no incluye a Abraham. Te daré descendencia. Y en tu simiente, singular, Pablo nos les explica más adelante, serán benditas las naciones y lo multiplicaré como las estrellas del cielo. Debido a un descendiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Pero Dios no invitó a Abraham a pasar. ¿Por qué? Porque jamás de los jamases podría él cumplir con el pacto. ¿Quién es el único que puede cumplir el pacto de salvar mediante un descendiente de Abraham a las naciones? Dios.
Y Dios dice, ese es el pacto que yo hago. Yo solo lo prometo. No, nadie participa en este pacto. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué nos dice Pablo que la promesa está garantizada? Porque la única forma de que no se cumpla es que Dios falle. ¿Verdad? ¿Cuándo falla Dios? Nunca. Entonces, ¿tenemos la garantía? Sí. ¿Bajo qué circunstancia podrías perderlo si Dios ya te lo dio? Para que un hombre que Dios dijera, tú estás en la promesa, tú estás contado entre los que se van a salvar, porque Dios lo juró por sí mismo. La única forma en que ese hombre perdiera su salvación es que Dios no sea quien la Biblia dice que es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se requiere para perderla? Cuando Él ha jurado por su nombre, que está garantizada a los que Él quiera. Es imposible que si Dios te ha contado en la promesa, dejes de recibirla. Imposible. Entonces, terminemos. Romanos 4, 20 al 25. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. ¿Cuál promesa? Esa que vimos en Génesis 15. El hecho de haber pasado por los animales partidos a la mitad. Dice, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Luego vamos a Romanos 3, 27 al 30. Después de todo esto que hemos visto, ¿qué hiciste tú para salvarte? ¿En qué participaste? ¿Con qué contribuiste? ¿Cuándo lo decidiste? ¿En qué momento depende de ti o de algo de ti? En ningún momento. ¿Qué eres tú entonces? El receptor del regalo. Punto. ¿Cuántos pecados van a hacer que lo pierdas? Si lo quieres medir así, uno basta. Pero como todos pecan, entonces es imposible que el mismo Dios lo salve, ¿no? Por eso no depende de la cantidad de veces que pecas o de la cantidad de buenas obras que hagas. Depende de un regalo que Dios eligió darte sin que te lo merezcas y sin siquiera se lo hayas pedido. Romanos 3, 27, 30. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Entonces, Filipenses 3, 8, 9. Esta es la única conclusión a la que podemos llegar nosotros los creyentes bíblicos. La misma conclusión a la que llega Pablo. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Me explico? ¿Queda claro este pasaje? Yo no quiero tratar de hacer cosas buenas para ser justo, porque jamás lo voy a alcanzar. Yo quiero la justicia que Dios regala, porque esa no depende de mí. Ahora, ya no lo veremos hoy. ¿Qué esperas de una persona a la que Dios le regaló la justicia? Que diga, yes, esta no se me quita con nada, y vas y haces todo lo que quieres.
Claro que no. Romanos 5, 6, 7, 8, 9 enfoca el problema porque de lo mismo acusaron a Pablo. Y eso es algo que motiva. Nos han acusado muchas veces de enseñar a la gente a pecar. ¿Esto te motiva a pecar? ¿Quién de aquí dice, me siento libre, y Hernán dijo que no se pierde, y le dan ganas de ir a hacer lo que quiera? Así dicen, esos que enseñan salvos, siempre salvos, enseñan a la gente a pecar. La gente ya ni se va a cuidar, va a pecar a gusto, y que al cabo ya les enseñaste que no depende de ellos. Yo no lo estoy enseñando, ¿lo dice quién? La Escritura. ¿Verdad? ¿O me lo saqué de la manga? Aquí está en la Escritura. Y si lo dice la Escritura, ¿por qué no habría de decírtelo a ti? Me han dicho varias veces, estás provocando que la gente peque. Mejor no enseñes esas cosas. ¿Alguna vez te lo han dicho? A mí ya me lo han dicho varias veces. ¿Cuál es la respuesta? Voy a tomar una frase de Pablo, pero tropicalizada para mí. Ay de mí si no te enseño la Escritura. Si Dios lo dijo, ¿por qué lo voy a ocultar? Si la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, etcétera, etcétera, ¿qué te hace pensar que cuando te enseñe la Escritura te vas a ir al mundo? Al contrario, es un filtro extremadamente útil, porque la vamos a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Quien diga, no se pierde, entonces pudo pecar a gusto, le hace honor a lo que el apóstol Juan nos dice en una de sus cartas. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque quien realmente dice, no merezco la salvación, estoy completamente perdido, y Dios te dice, te la regalo, ¿qué harías? Con simple lógica, ¿qué harías? Si realmente es un tesoro para ti, Jesús dijo, quien encuentra una perla de gran precio, ¿qué hace? Se la encuentra en un terreno. Bueno, ya mezclé la perla con el terreno. Un gran tesoro en un terreno. No lo puedes reclamar porque el terreno no es tuyo, pero el terreno está a la venta o no es de nadie, lo puedes ir a comprar. Así que quien se encuentra el tesoro, vende todo lo que tiene, va y compra ese terreno y ya tiene el tesoro. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Tengo todo por estiércol. Contar de ganar a Jesús. ¿Cómo que ganar? Ahí el lenguaje no nos está diciendo la verdad y ya no voy a quitar más tiempo en eso, pero más adelante lo analizaremos. Con tal de tener a Cristo, la fe que Dios me dio, la justicia que me pone inmerecida, me lleva a la conclusión de que tener a Jesús es lo más valioso que pueda tener y todo lo demás no me sirve para nada. Porque me sigo equivocando, sigo pecando, pero no depende de mí, sino de la promesa. Y si Él lo prometió, el que empezó la buena obra en mí, la terminará. Así que yo vivo agradecido con Dios, porque cuando me equivoco y pienso que no lo merezco, me acuerdo, nunca lo he merecido. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en lugar de motivarme al pecado, me motiva a permanecer. En lugar de decir, no, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué, después de todo el mugrero que he hecho. He faltado tantas veces, ya para qué voy, hasta se me cae la cara de vergüenza. Espérate, ¿no has entendido de qué se trata el Evangelio? ¿Verdad? Cuando Dios te habló, ¿no sabía que ya ibas a hacer eso? Ya sabía, todo el mugrero que has hecho, ya sabía. Y como quiera te amó. ¿Vas a apartarte de Él por el mugrero que has hecho, que Él ya sabía que ibas a hacer? Es absurdo. Cuando entiendo que no depende de mí, entonces con confianza me acerco a Él, a pesar de todo el mugrero que he hecho. ¿Quién tiene ganas de irse al mundo? Al contrario, necesito acercarme más a Él, porque puedo hacerlo a pesar de quién soy.
es lo más valioso que tengo en la vida. ¿Es lo más valioso para ti? Pongámonos de pie. Vamos a leer, si Dios quiere, el próximo domingo. Pablo dice que lo acusan. Hagamos lo malo, dice. Exactamente igual como nos acusan a nosotros. Y ahí es donde digo, qué bien, también Pablo pasó por ahí. Es lo lógico, es la respuesta lógica ante la persona que no tiene una mente bíblica. Claro que no vamos a pecar, porque al cabo que lo tenemos garantizado, nos vamos a seguir equivocando. Pero puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque lo que Jesús hizo es impuesto en ti. Y si tú cometes el error de tener algo más valioso que eso, estás siendo una persona completamente malagradecida e ignorante. Nadie sabe lo malo que es hasta que tratas de ser bueno. Si tú dices, bueno, ahí la llevo, yo creo que voy bien, no estás echándole ganas como debieras. Proponte no hacer nada malo y te vas a dar cuenta de lo perverso que eres. ¿Verdad? ¿Cuántos corruptos, pervertidos, malhablantes, maldicientes, que eran hechiceros, idólatras, rateros, mentirosos, cobardes, hay aquí entre nosotros? Nomás 3. ¿Tienes algo que agradecerle a Dios? Oh, nada, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me diste este carro, Señor, a mí? ¿Por qué no uno del año? ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no me sanas? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido preguntar esas cosas? Ninguno. Señor, esté enfermo, esté en la miseria, me dejen padre y madre, tú eres lo más valioso que yo tengo. Todo lo demás es estiércol. Oremos, Señor, haznos congruentes. Estoy seguro que lo que más necesita la sociedad es ver hijos de Dios con vidas congruentes. Que si eres lo más valioso para nosotros, lo podamos reflejar. Es la manera en que podemos defender nuestra fe, mostrando que realmente eres lo más valioso, porque entendemos lo que somos. Si hay algo más valioso en nuestras vidas, quita esa idolatría, Señor, porque tú eres lo más valioso y lo único digno de ser alabado, adorado. No hay nada más en toda la creación que sea digno de lo que te corresponde a ti. Si en algún momento es más valiosa nuestra casa, es más valiosa nuestra familia, es más valiosa nuestro trabajo, queremos pedirte perdón porque locamente hemos hecho. Por ignorantes hemos puesto el valor en las cosas terrenales en lugar de las cosas celestiales. Tú nos has dado un enorme regalo, Señor, y no hay nada que podamos hacer para pagarte, pero somos esclavos tuyos para que se haga tu voluntad. Concédenos ser usados para que ese regalo lo lleves a otros que aún no te conocen. Es lo menos que podríamos hacer por ti. Es lo menos que podríamos poner de nuestra parte con tal de agradecerte el enorme e inmerecido favor que nos has dado. Así que usa nuestras vidas conforme a tu voluntad. Usa todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, lo que sea. Úsalo como tú quieras, que no se compara con el tesoro que has puesto en mí. Somos vasos de barro con un enorme tesoro en nuestro interior. Sea tu nombre engrandecido siempre que hablemos. Queremos que cuando hablemos de ti nos concedas hablar como Jesús habló. Aunque nos odien, queremos hablar como Pablo habló, aunque nos odien, aunque nos acusen. Permítenos decir tu palabra tal cual tú la has dicho, para ser hallados obreros fieles delante de ti, Señor. Pon orden en nuestras vidas. Queremos que se refleje claramente que es lo más importante. Tú eres lo más importante, que todo lo demás sea secundario por la enorme gratitud que has puesto en nosotros. Considéranos esclavos tuyos, amigos tuyos como lo prometiste,
Queremos conocerte tal cual eres, Señor. Y en medio de la presión, dificultad que podamos tener, en medio de todas las cosas tan desagradables que hemos hecho, concédenos nunca olvidarnos que no depende de nosotros, que es tu bondad, tu elección, según la promesa que has hecho, el guardar a unas personas para gloria de tu nombre. Sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Amén.